Estamos con Guillermo Logar, que es el director de Guernica, El último exiliado. La verdad es que es un documental que yo al verlo me ha hecho pensar si hoy en la actualidad, en el 2024, con un mundo tan polarizado, esto se hubiese llegado a hacer, porque a lo mejor alguien se hubiese quejado de que fuera Guernica, de que fuera algo de rojos. ¿Qué piensas? Probablemente alguien se pudiera haber quejado, como dices. Probablemente hace 2 años, que es cuando se produjo el documental, dependiendo de a quién le hubieras presentado el proyecto, se hubieran quejado de todas maneras, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que es que realmente la polarización, que es un tema complejísimo, que tampoco me quiero enrollar mucho en esto, pero si hablamos del bombardeo de Guernica, no puede haber dos versiones, ¿no? Solamente hay una versión, que es la versión de la historia, la versión de los hechos. Y es el bombardeo fascista de las tropas alemanas e italianas sobre Guernica, ¿no? Entonces, quiere decir que alguien en el 2024 pueda poner reparos en que se haga un documental o una película sobre este tema, o poner en cuestión la versión histórica del mismo, pues es verdad que no nos sorprendería porque vivimos en un mundo en el que Trump ha sido reelegido, pero bueno, yo creo que es fácil argumentar, ¿no? El por qué se tiene que hacer. Totalmente. La verdad es que menos mal que Verónica ya está aquí, que está en el Museo de Reina Sofía, que lo podemos ver todos, porque sin duda es uno de los cuadros, yo creo que más especiales que tenemos en España, que se han pintado nunca, ¿no? Sobre todo por lo que retrata, ¿no? Que es el horror absoluto. Sí, para muchas personas es el cuadro de sus vidas. Para mí, yo soy uno de esos espectadores que considera que el Guernica está dentro de mi propio ADN, ¿no? Lo he visto, tuve la suerte de que me llevaran a visitarlo desde muy pequeño en el Reina Sofía y ha sido parte de mi desarrollo, ¿no? Y lo he seguido viendo durante años. Es parte de nosotros, es parte de España, un poco representa también la fundación de la España contemporánea. Sigue estando vigente para todos los públicos, ¿no? Independientemente de su nacionalidad. Eh, Cualquier persona sin explicarle demasiado el contexto puede mirar el cuadro y entender de qué habla, ¿no? Entonces esa potencia que sigue teniendo yo creo que lo sigue haciendo muy especial. ¿Por qué te planteaste hacer un documental sobre esta parte de la historia de nuestro país y del Guernica? Bueno, pues un poco la génesis del proyecto es que Archivos Estatales hace un concurso en el que pedía a cineastas que a partir de una pieza de sus archivos pudieran desarrollar un corto de 20 minutos máximo. Entonces yo vi esta pieza que era una fotografía del Guernica en el suelo del MoMA de Nueva York antes de ser trasladado a España y me pareció muy llamativa, ¿no? Esa fotografía y me interesó conocerle un poco la historia del proceso, ¿no? Porque uno muchas veces da por sentado que el cuadro está aquí, que ha estado siempre aquí, pero eso no es verdad, ¿no? El cuadro se pintó en el 37 en París y no entró en España, nunca estuvo en nuestro país hasta el año 81. Por lo tanto, toda esa historia de qué pasó con ese cuadro entre el 37 y el 81 lo hemos intentado condensar y hacerlo de la manera más fácil de entender para todos los públicos en estos 20 minutos, ¿no? De cortometraje. La verdad es que es una parte de la historia muy importante, ¿no? Porque sí que es verdad que, como tú bien dices, es un cuadro que no está dentro de nuestro ADN y que creo que ejemplifica como nada el horror que se vivió allí. ¿Tú qué crees que tú, en algún momento se puso yo he visto el documental y sí que es verdad que parece que está todo de acuerdo con la transición, pero en algún momento se puso en peligro que no llegara el cuadro a España? Bueno, yo creo que muchas veces. De hecho, Genoveva Tusell, que es, ya has visto, si has visto el documental, ¿no? Que es la experta que un poco vertebra toda la narración, tiene un libro que es un poco la referencia, ¿no? Sobre la que construimos el guión, que habla sobre todo el proceso en detalle. Yo lo recomiendo mucho a todas las personas que les interesa, porque cuenta muchas más cosas de las que podemos contar nosotros en 20 minutos. Y una de las cosas más interesantes es que el cuadro ya se intentó traer con Franco en vida porque lógicamente en los últimos años del franquismo había gente que tenía conciencia de la importancia de Picasso, de lo ignorado que había estado Picasso en este país, siendo el artista más reconocido a nivel internacional, y que el traer su obra a España era un punto de reconocimiento para el régimen, con lo cual se intenta en un momento dado. Pero Picasso, eh,
una de las pocas cosas que deja escritas antes de morir, es que el Guernica no iba a entrar en España hasta que se reinstaurara la República, cosa que evidentemente, como sabemos, no ha sucedido todavía. Pero esas negociaciones son muy interesantes porque también intentan trasladar y cambiar ese término de la reinstauración de la República por la reinstauración de la democracia. Entonces, eso ya era algo más factible y de hecho eso es lo que sucedió y por eso tenemos la Guernica hoy con nosotros, ¿no? Pero que decir, hay muchos intentos y es fascinante todos y cada uno de esos intentos y de dónde vienen y por qué y quién los inicia, ¿no? En nuestro corto ya contamos el intento final y el definitivo, ¿no? Que es el liderado de la operación política, liderada también por gente como Javier Tusell o como Martínez Novillo, ¿no? La verdad es que llama mucho la atención el Guernica en el suelo del MoMA y ahí enrollándolo con sumo cuidado porque claro, es que es una obra de arte que yo no sé, no sé si será verdad lo que yo oí, pero que llegó bien, llegó deteriorada, llegó bien el Guernica o se tuvo que restaurar cuando llegó aquí. Pues no sabría explicarte específicamente los procesos de restauración que llevó, pero lo que sí sé es que durante todos los años entre el 37 y el 81 hizo muchísimos viajes. No solamente estuvo en Nueva York, sino que hizo giras, estuvo en Europa, no recuerdo bien si estuvo en otras partes de América y luego en Estados Unidos. Por lo tanto, la tela sí que estaba deteriorada. Y el restaurador al que nosotros entrevistamos, pero hemos tenido que editar y su entrevista es muy cortita, pero el restaurador del Reina Sofía nos contó todos los procesos de restauración que había tenido el cuadro. Y eran muchos, porque al fin y al cabo los cuadros son como las personas, ¿no? Envejecen y empiezan a tener heridas, achaques, y el Guernica, como no, siendo una tela tan grande, pues evidentemente también... y había tenido unos barnices especiales, ¿no? Con lo cual todo eso afecta al cuadro. Entonces, evidentemente ahora está en las mejores manos y con equipos que lo supervisan constantemente, pero tiene heridas internas, por supuesto. Tan heridas como la que pasó en la Guerra Civil, la verdad es que es impresionante, ¿no? Que artistas como Picasso, ¿no? Que tuvieron que vivir exiliados, evidentemente, por el régimen franquista, pues no hayan sido reconocidos hasta que se haya muerto el dictador. O sea, Sí, y sobre todo que eran reconocidos a nivel internacional desde el primer momento. Picasso fue un hit, un pintor muy popular fuera de España desde el primer momento. El tema es que nosotros estuvimos aislados durante 40 años, ¿no? Y eso es lo triste. Lo que pasa es que es verdad que luego con la reinstauración de la democracia se hacen grandes esfuerzos por poner en valor al artista, ¿no? Y toda su obra. Entonces yo creo que poco a poco sí que se ha conseguido. Y evidentemente ahora mismo en el Reina Sofía el cuadro está en una posición privilegiada, rodeada de todas esas obras que ayudan a entender el cuadro y su contexto. Entonces realmente ahora ya el Guernica se puede apreciar en todo su esplendor, ¿no? Y que la gente y las nuevas generaciones pueden ir al Reina Sofía a verlo tantas veces quieran y entender todo el proceso del cuadro. totalmente. Tú cuando has enseñado el documental, que supongo que ya ya habrá habido pases y demás, y se lo has enseñado a familiares y amigos, ¿qué te dicen? O sea, porque no sé si hasta qué punto esta historia de Guernica era conocida, o directamente bueno, espero que nadie te haya dicho eso. Dice, ¿qué cuadro es este el Guernica? Espero que nadie te lo haya dicho, pero como yo me imagino yo todo ya de este mundo, Todo es posible, ¿verdad? sí, Pero todo, la verdad nadie me ha dicho pero qué no, cuadro es no este. mal. Gracias a Dios. Llevamos ya 2 años de exhibición pública del documental. Ha estado en muchos festivales en España, ha estado en México, hicimos una gira de un mes entero por México, ha estado en Estados Unidos, por supuesto está en Filmin y está en RTV Play desde hace un año, con lo cual lo puede ver todo el mundo. Y bueno, pues lo que siempre cuento, ¿no? Yo creo que la gente depende de la generación, ¿no? En la generación de nuestros padres y nuestros abuelos, pues conocen esta historia mejor. Las generaciones de 40 para abajo y más jóvenes, pues les la conocen bastante peor. Entonces, un poco este trabajo también se hace precisamente para intentar cubrir esas carencias y colaborar desde el audiovisual a poder seguir contando episodios de nuestra historia reciente que consideramos que no se han contado debidamente, ¿no? Y un poco pues se habla mucho siempre de la transición y de la transición, pero es que la transición es muy compleja. La transición tiene muchas etapas y la transición no solo política y social, sino también cultural. Entonces, esto es una parte de la transición cultural que nos parecía que era muy interesante que se contara y que nos sorprendía que no se hubiera hecho todavía, ¿no?
Totalmente. En otros países como México, Estados Unidos, ¿cómo es considerado el Guernica? O sea, quiero decir, no sabe- yo sé lo que se considera aquí, pero fuera de España, ¿qué mensajes te han llegado del cuadro? Sí. Pues mira, tú piensas que el Guernica a nivel internacional es como lo que ves que es en España. Es una de las obras más importantes y populares para todo el mundo. Piensa además que en Nueva York estuvo durante muchísimos años, con lo cual al fin y al cabo es su segunda casa. Ujú, Eh, la tradición y la influencia de Picasso y del Guernica sigue siendo potentísima. Hace un año, año y medio, se celebró el año Picasso y hubo eventos y celebraciones en todo el mundo. En México, cuando lo hemos enseñado, además de admirar y de querer a Picasso y el cuadro, los estudiantes y el público tienen un conocimiento más profundo de la etapa republicana y del exilio, de la que tenemos nosotros, porque los españoles fueron a América, ¿no? Y se quedaron ahí y ahí contaron su historia. Por lo tanto, es muy interesante ver que muchas veces saliendo de nuestro propio país hay más conocimiento sobre ciertas etapas de nuestra historia. ujú. Y ya para terminar, bueno, este corto documental está en las Orlis de los Goya, está ahí pues luchando para ver si tiene una nominación que desde luego pues sería de justicia, no solo porque creo que es una historia que se tiene que conocer, sino que, oye, pues es un corto que está muy bien realizado. ¿Qué les dirías a los académicos o a la gente que lo puede ver también en RTV Play para que vean y que conozcan una parte de nuestra historia? ¿Qué les dirías? Pues lo primero que, como bien dices, lo primero es que lo vieran, ¿no? Porque es verdad que, como ya sabes, se acaba viendo un poco siempre lo mismo, lo que tiene un poco más poder mediático acaba imponiéndose sobre lo demás, con lo cual muchas veces el cine o los cineastas que estamos un poco más en los márgenes nos cuesta más no hacer esa campaña de visibilización. Con lo cual lo primero es, si ya lo conocen, que lo vean. Y bueno, siempre, evidentemente, hay unos. Yo he estado intentando ver todos los cortos documentales de este año. Hay trabajos magníficos que tratan temáticas muy distintas. Por lo tanto, es verdad que la competencia en lo que es el audiovisual es muy compleja, ¿no? Porque todo es muy subjetivo. Pero a mí sí me gustaría que hubiera representantes que, todos los años, que hablaran sobre temas de memoria histórica, porque creo que tenemos ese deber, ¿no? Y esa responsabilidad de que dentro de esas selecciones siempre haya un representante que cuente un poco estas historias, ¿no? Ya seamos nosotros o sean otros. Totalmente de acuerdo. Pues nada, pues muchísima suerte para los Goya. De todos modos, enhorabuena por el documental que está realmente bien, a mí me ha gustado mucho. Y nada, pues ya espero verte en las nominaciones de los Goya. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Dejo de grabar.